Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Me dice un amén cuando lo tienen. Y leo para usted, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. He titulado el mensaje de esta mañana, Mi bebé. En mis años de vida, he notado una característica muy común dentro de las mujeres, principalmente las que ya son madres. Y es que a veces me he topado mujeres que se acercan y me dicen, pastor, venga para presentarle a mi bebé. Y me presentan un mamulón así enorme, con semejante barba, semejante bigote, con ya, oiga, pie grande se le queda corto. Pero sigue siendo su bebé. Casi todos nosotros, los que tenemos hijos, acostumbramos tratar a nuestros hijos como bebés. Es que todavía es mi bebé. Paz, es que es mi bebé. Todavía está muy niña. Tiene 40 y sigue siendo niña. Es que todavía está apenas saliendo y el chaval tiene 30 años ya. Ahora, lo interesante de esto es que es un comportamiento muy natural de nosotros. Los que somos padres principalmente nos gusta sobreproteger. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 3, no lo busque, se lo voy a leer, dijo, si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Esta fue una advertencia de Jesús. Si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Amén. El problema es que yo creo que muchos se lo tomaron muy a pecho y se quedaron en niños. Tomando en cuenta esto, Pablo hizo una exhortación, y esta sí quiero que usted la busque, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Me dice un amén? Y vean lo que dice la escritura. De manera que yo, este es Pablo hablando, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Lo interesante de esto es que Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la que está recibiendo este mensaje. Y Pablo le está diciendo, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y sigue diciéndole Pablo, como a niños en Cristo. Y sigue Pablo haciendo la exhortación, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y lo interesante de esto es la razón que Pablo atribuye. Dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y abre la interrogante, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo se volteó a la iglesia de Corinto y le dijo, ¿saben?
no les puedo hablar como espirituales. Los miro, me gustaría enseñarles muchas cosas, pero no les puedo hablar yo a ustedes como si ustedes fueran espirituales. Debo hablarles como carnales. ¿Por qué? Porque ustedes pelean mucho, porque ustedes tienen envidias, celos, contiendas, porque en ustedes hay mucha división, porque ustedes simple y llanamente no han madurado. Y entonces debo hablarles como a carnales. Ahora, si Pablo estuviera aquí hoy y le tocara hablarnos a nosotros, o le diéramos el altar de muchas de nuestras iglesias, la pregunta debería ser, ¿nos podría hablar como espirituales? ¿O debería decir igual como le dijo a la iglesia de Corintio, no les puedo hablar como espirituales? Ahora, estas dos contraposiciones, Jesús diciendo debemos ser como niños y Pablo diciendo es que a ustedes debo tratarlos como niños. Pareciera que se llevan la contraria una a la otra, pero en realidad no se llevan la contraria. Lo que Pablo está exhortando no contradice a Jesús. Jesús decía que teníamos que ser como niños en actitudes que tienen que ver con otro concepto, que tienen que ver con el creer. Un niño le cree a todo. Usted le dice a un niño, tírese, yo lo atajo, él se tira. Él no duda que usted lo va a apañar. Usted le dice a un niño que usted le va a regalar algo, el niño no duda, el niño nada más le dice, ¿qué día me lo trae? Él le va a creer que usted va a hacer. El niño no guarda rencor. A ese concepto es que precisamente Jesús se refería con ser como un niño, al concepto de la actitud de corazón, no a la actitud de madurez. Por eso Pablo sí exhorta, y sí exhorta en alta forma, el que se comporte la iglesia como niños. Ahora, posiblemente usted dice, pastor, ¿y qué significa que una persona se comporte un niño en el evangelio? Bueno, normalmente usted va a notar a un niño en el evangelio por cómo habla. Con solo escuchar hablar a una persona, usted va a notar que es un niño espiritual. Y tal vez le va a sonar un poco grotesco, pero usted lo escucha hablar, fulano no me habló, uy, estoy molesto. El otro no me saluda, oh, eso me dolió. Uy, es que aquel me hace mala cara. Uy, es que el pastor no me ha llamado. Uy, es que el hermano aquel ni siquiera le importo. Uy, es que el otro, y viste que aquel, y es que no me dejan hacer lo que yo quiero. Y es que a mí me gustaría hacer esto y no me han dado permiso. Son niños espirituales. No tienen madurez. No han desarrollado el comportamiento. Pablo también dice que eran personas que se comportaban, caminaban de forma inadecuada. También dice el libro de los Hebreos que eran personas que no podían discernir o no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, que eran personas que no eran capaces de decir esto está correcto y esto está incorrecto, acertando la respuesta. Pero también la escritura nos retaba y decía que también eran personas que había que andar protegiendo. Usted sabe que un niño es niño porque usted tiene que velar por él. Posiblemente hay que llevarlo al baño y sentarse con él ahí a la orilla de la taza, esperar a que haga su necesidad para volvérselo a traer. Pero estaría extraño poder ir con una persona, como decir que yo agarre a Gustavo y le diga, Gustavo, voy a ir al servicio, bueno, yo lo acompaño. Y que llegue y vaya al servicio con él y me siente con él ahí a esperar. ¿Ya, Gustavo? ¿Le parece cómico? Pero muchos de ustedes se pueden estar comportando de esa forma. También eran personas, según lo que Pablo dice, que eran débiles, vulnerables. Cuando somos padres, se nos olvida que hay un día que tenemos que soltar a los hijos. Que tenemos que dejarlos sobrevivir y aprender a luchar contra el mundo exterior. Uno no quiere, uno los abraza y los apercolla y los tiene en una cúpula, creyendo que le hago un beneficio, cuando en realidad le estoy haciendo un daño. No lo estoy preparando para enfrentar el mundo. Ese mundo agresivo, grotesco, malo, perverso, que lo espera ahí afuera algún día y que usted y yo no vamos a poder evitar que tenga que enfrentarlo tarde que temprano.
Un día llegará y tendrá que salir. ¿Y qué hacemos? En alguna ocasión alguien me preguntó, pastor, mi hijo va a entrar al kinder y ahora ¿cómo lo protejo? Y le digo, no puede. Siéntese afuera y póngase a llorar. ¿Y si me le pegan? ¿Y si me le lastiman? ¿Y si me lo golpean? Tranquilo, hay unas cosas que se utilizan para las chichotas, póngaselas. Es parte de la vida diaria. Ahora, Pablo empieza a hacer esta aseveración, porque Pablo dijo algo, y regresemos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y Pablo utiliza una frase, y Pablo utiliza la frase, debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros. Esa fue la frase de Pablo, debiendo ser ya maestros. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dijo? Pablo dijo, mira, es difícil entender de que muchos de ustedes llevan años en el Evangelio. Llevan mucho tiempo caminando en el Señor. Llevan demasiado recorrido en el Evangelio. Y ustedes ya deberían ser maestros, pero no lo son. Deberían estar guiando gente, pero no lo son. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué lleva a un cristiano a quedar estancado en la inmadurez? En algún momento, hace años, hubiera dicho que lo que llevaba a un cristiano a esa postura de inmadurez era el desconocimiento, la falta de conocer, inclusive la vida diaria y la palabra. Hoy me he dado cuenta que no es cierto. Conozco grandes maestros de la palabra que son niños espirituales. No los pueden ni tocar porque ya por todo están resentidos. No son constantes, todo lo dejan botado. Sus actitudes son peores que las de un chiquito malcriado. Si usted no les da las cosas, se enojan y se van. Y son gente que conoce la Biblia de palo a palo. En algún momento hubiera dicho, no, la palabra debería transformar sus vidas. Pero parece que la palabra entró a la mente, se encajonó en una parte que se llama intelecto, pero nunca fue bajada al corazón. ¿Y quién tiene la culpa de mucho de eso? Nosotros, padres. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando un niño se pone malcriado, cuando hace un berrinche en McDonald's, en el supermercado o en cualquier otro lugar, usted le da lo que quiere. Porque es la estrategia de que se quede callado, de que no me haga pasar una vergüenza. Pero usted no se da cuenta que ese niño crece con la idea de que el día de mañana necesita hacer un berrinche para que le den lo que quiere. Necesita tirarse al piso para que le den lo que quiere. Por eso usted ve novios y novias que cuando los cortan arman un desastre. Es la forma de decirle a la otra persona, si usted me deja, me mato. Es un berrinche. Es la misma actitud de niñería que hemos forjado muchos padres en nuestros hijos. El problema es que muchos de esos hijos que formamos malcriadamente hoy tienen 40 años, 50 años, 70 años, 80 años y siguen siendo las mismas personas malcriadas que si no se les da lo que quiere, arman problemas. Y Pablo dijo que esta actitud se había metido en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema de esta inmadurez? No es el conocimiento. El problema de esta inmadurez está relacionada a otras cosas. Quiero que vea primeramente lo primero que Pablo enfoca. Versículo 11. Dice Pablo, acerca de todo esto tengo mucho que decir. Oiga, me encantaría, me gustaría, desearía poder decirles tantas cosas. Pero es tan difícil poder explicarlo, dijo Pablo. Dice la carta a los Hebreos.
Es tan difícil poder explicarles a ustedes. ¿Y sabe qué era lo que la carta a los hebreos estaba queriendo decir? Oiga, es que es tan difícil que pueda usted entender lo que se le está diciendo. Ahora suena un poco entretenido el concepto, pero lo que Pablo estaba diciendo y que realmente, lo que Hebreos estaba diciendo y que realmente era una frustración profunda del escritor. El escritor estaba frustrado, o sea, el escritor estaba en ese punto donde no sabía si dejar de enseñarles o hacer algo para que entendieran. Estaba frustrado. Por eso les digo, es que hay tanto que debería decirles, pero es que ustedes no entienden. Es difícil poder explicarles. Y la razón la expresa. Les dice, porque se han hecho tardos para oír. Ahora, la frase tardo para oír viene de una expresión que se llama notros, que significa perezoso, lento. Que lo que realmente está queriendo decir era personas que no desean aprender. No tienen el entusiasmo, no tienen las ganas, no tienen el deseo, no tienen el ímpetu para querer aprender. Por eso dice que son lentos. Ahora, el escritor está tratando de enfocar algo. Dice, hubo un tiempo. La expresión da la claridad de que había un momento donde la gente quería aprender. Y todos los que de alguna manera hemos enseñado, sabemos que la gente empieza con muchas ganas. Sí, enséñeme, yo quiero aprender, dígame cómo. Pero rápidamente tiende abajo. La perseverancia es algo que se ha perdido dentro de los cristianos. El perseverar, el ser constante, el de verdad intentar y caminar en ese proceso de aprendizaje día a día, sin fallar. Día a día, invirtiendo, desarrollando y teniendo la actitud de aprendizaje. Ahora, la gran pregunta del millón tiene que ver con eso. ¿Cómo puedo yo enseñarle a alguien que no quiere aprender? ¿Cómo puedo yo llevar a alguien a un proceso de enseñanza cuando no hay una actitud de aprendizaje? ¿Cómo podemos llevar nosotros a las demás personas a salir de la inmadurez y hacer de ellos personas fuertes en el Evangelio si no hay una actitud de aprendizaje? Ahora, ¿cómo sabemos si usted tiene una actitud de aprendizaje? Pregúntese, ¿cuánto tiempo invierte usted para ser enseñado? La iglesia actual no quiere ser enseñada. Nos estamos polarizando en dos grandes bloques. Los que creen saber todo y que dicen, no, yo no necesito que me enseñen, pero su comportamiento es pésimo. Y los que su comportamiento es pésimo, claramente están entendidos de que no saben lo que necesitan saber, pero tampoco quieren venir a ser enseñados. ¿Cuánto tiempo invertimos en ser enseñados? Cuando nosotros enviamos un niño a la escuela, lo metemos a las 8 de la mañana y si le va bien, al niño, claro está, sale a mediodía. Tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas diarias de formación. 5 horas. 5 horas el lunes, 5 horas martes, 5 horas miércoles, 5 horas jueves, 5 horas viernes. Mi hijo cuando llega a la casa cae dormido y se despierta hasta tarde. Está rendido de tanto proceso de enseñanza. Los cristianos queremos aprender, pero no invertir tiempo en la formación. O algunos inclusive quieren aprender por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay manera de que podamos ser espirituales si no hay una actitud de formación espiritual. No la hay, no existe. No hay camino que lleve a la formación que no sea el estar al lado de un maestro. ¿Y por qué es muy importante entender esto? Porque si Gustavo camina, Gustavo tiene la capacidad de estudiar, aprender, pero siempre el análisis de lo que él estudie va a ser su propia opinión.
La única manera de que Gustavo se enfrente a una segunda opinión es que camine al lado de un maestro. Que pueda decirle, mira, muy bien. No, eso no es así. Eso está mal. Lo aprendiste al revés. Pero si Gustavo no tiene maestros, él es sabio en su propia opinión. Y muchos de los que hoy caminan en Cristo son sabios en su propia opinión. No tienen un maestro. No tienen alguien que los pueda corregir, a quien le hayan dado el derecho de decirte, eso está bien, eso está mal. No quieren ser enseñados. Ahora, lo interesante de esto es cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a ser enseñados. A que alguien dirigido por Dios nos saque de la ignorancia de niños espirituales para caminarnos a una madurez espiritual. Es ahí donde realmente empezamos el proceso. Hebreos dice, el segundo problema lo expresa precisamente en el versículo 12. Y quiero que lea conmigo el versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice la carta a los Hebreos, el problema más grande, aparte de que ustedes no están dispuestos a ser enseñados, es que hay que estarles repitiendo lo mismo a cada rato. Dice Hebreos, hay que estarles volviendo a enseñar los rudimentos. ¿Y sabe qué significa esta frase? Significa que nosotros nunca vamos a poder madurar si todos los días nuestro maestro se tiene que regresar a explicarnos lo mismo una y otra y otra y otra vez. No soy docente, pero no me imagino a los maestros de la escuela. En primero, le enseño a leer. En segundo, le enseño a leer. En tercero, le vuelvo a enseñar a leer. En cuarto, le vuelvo a enseñar a leer. Quinto, le vuelvo a enseñar a leer. Y llega al séptimo del colegio y le dice a la profesora, bueno, léame usted la página 5. Profesora, es que yo no sé leer. ¿Usted me podría enseñar a leer? Y que la profesora diga, sí, claro, siéntese acá, voy a volver a enseñarle a leer. Porque el séptimo no es para enseñar a leer. Pero de alguna manera en la iglesia sí ha hecho de esto un patrón. A la iglesia hay que estarle una vez, 2 veces, 3 veces, 5, 6, 7, 10, 100, 200, 1000 veces, diciéndole lo mismo. Ahora, ¿cuándo podemos llevar a la madurez espiritual a una persona que todos los días haya que repetirle la misma enseñanza? Pastor, ¿y por qué no hablamos de otra cosa? Porque todavía no dominan la materia. Alguien me dijo un día, pastor, ¿y por qué usted no predica de algo más profundo, así como los 4 jinetes del Apocalipsis, las 7 copas? ¿Por qué no habla de los 7 sellos? Y yo le dije, cuando usted siquiera ame a Dios, hablamos del resto. Cuando usted sepa qué es fe y la practique, y yo le ponga a un enfermo y se sane, hablamos de lo más fuerte. Pero si usted ni siquiera tiene fe, no se meta en camisa de 11 varas. No está listo para que usted reciba enseñanza fuerte si no maneja ni la base. Pero de alguna manera a nosotros se nos metió que queremos tener una amplitud de enseñanzas profundas. Queremos saber nivel 1 de la unción, nivel 2 de la unción, nivel 3 de la unción, nivel 4 de la unción, nivel 6 de la unción, nivel 7, 8, 9, 10. No sé quién se los inventó, pero se los inventaron. Todos los niveles de la unción, pero ni siquiera sé quién es el Espíritu Santo. Si usted no aguanta los chocones de los niños, no se meta a la montaña rusa.
Y Pablo trató de enseñar esto. Por eso Pablo dijo, es que ustedes, debiendo ser maestros, todavía hay que volver a enseñarles. Ahora, quiero ejemplificarlo para que usted diga, pastor, ¿y cómo me sé yo si me estoy devolviendo a los rudimentos? Sencillo. Si yo tengo que decirle a Ronín, recuerde, perdonar 70 veces 7. Y Ronen dice, no, pero ¿cómo voy a perdonar si me hizo esto y me hizo el otro y me hizo aquí y me hizo allá? Y yo tengo que volver a sentarme con Ronín para decirle, Ronín, Jesús enseñó que debíamos perdonar para que nos perdonen. Yo me estoy devolviendo a los rudimentos, a volver a explicarle toda la historia del perdón. Por consiguiente, no puedo llevar a Ronín a la siguiente enseñanza porque ni siquiera ha pasado la del perdón. Pero muchos de nosotros repetimos sobre la enseñanza. Y quiero que vaya conmigo a un pasaje. Quiero que vaya conmigo a Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Por aquello de que usted me diga, pastor, pero es bueno eso de navegar en los rudimentos. Hay que recordarse de la base. Hay que volver a las sendas antiguas. Vea lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice Hebreos, ok, ya. Se saben los rudimentos, tienen la base, han formado la plataforma, ya no estén más pegados ahí atrás. Avancen hacia la perfección, caminen hacia adelante, sigan el rumbo, no se queden ahí mirando. Y vean qué interesante lo que dice, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite. Y está hablando de caminar. Está hablando de avanzar. Entonces yo le dije, si usted es una persona nueva en el Señor, no se preocupe, está en ese proceso de los rudimentos. Su tarea es disponerse a aprender, tener un maestro, asistir a las enseñanzas, capacitarse en los discipulados. Disponer tiempo para ser formado. Esa es su tarea. Si usted no lo hace, usted está demostrando que usted no quiere ser enseñado. Listo, también está en su derecho no querer ser enseñado. Si quiere ser enseñado, su tarea es aprender. Pero conforme vaya pasando los procesos, dijo Hebreos, que tenemos que dejar esos rudimentos y caminar hacia el lugar. Entonces, ¿qué espera? Que usted no tengan que decirle algún día, hey, perdone. No, sí, claro, posiblemente se lo van a tener que recordar en algún momento. Lo que no se espera es que usted diga, ¿por qué? No, es que usted diga, sí, pastor, tiene razón. Se me fue, pero lo voy a hacer. Otro rudimento, el diezmo. ¿Por qué hay que estarles diciendo a la gente que diezme? Porque hay que dar 50 enseñanzas para que usted sepa para qué funciona el diezmo. El diezmo no me beneficia a mí, lo beneficia a usted. Y más de una vez les he dicho, cuando usted diezma, el beneficiado es usted, no Dios, no la iglesia. Dios no estipuló el diezmo para que la iglesia fuera bien, lo estipuló para que a usted no le vaya mal. Y es curioso, a los que le va bien no tienen problema con el diezmo, lo entregan. ¿Quiénes tienen problema con el diezmo? Los que le va mal. ¿Y por qué les va mal? Porque no tienen ese rudimento bien establecido. Y hay que volver otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Otro rudimento, la fe. Hay hermanos que hay que sostenerlos cada 2 meses. Me voy de la iglesia y hay que correr y casi que hay que amarrarlos con un mecate y sostenerlos. No se vaya, mi hermano. No retroceda, mi hermano. No abandone, mi hermano. No lo haga. Vean al Señor hasta que lo estabilices. Tarea titánica. 2 meses después vas a tener que volverlo a amarrar de la misma cintura.
Porque les falla la fe. El caminar en Dios, el saber que en medio de las pruebas, en medio de la lucha, la iglesia sigue caminando. Que venga lo que se venga, sigo pie firme en el Señor. El simple hecho del matrimonio, un rudimento básico. Cuando uno se casa, lo primero que le pregunta el pastor o el abogado es: ¿está dispuesto usted a casarse para permanecer eternamente en la salud, en la adversidad, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en la enfermedad, en la angustia? Vamos a hacer una modificación para meterle cuando están de chichas, cuando no están de chichas, cuando hablan mal, cuando gritan, cuando no lavan bien la ropa, cuando se le quema el arroz. Y todo el mundo dice: amén, pastor. Y dígalo fuerte: amén, pastor, acepto. Y 2 meses después: pastor, yo quiero mandar a este desgraciado que se largue. Porque ¿dónde quedó el rudimento? La base sólida. Todos en el matrimonio algún día van a querer mandar a volar al que tienen a la par. Pero hay que entender que todo esto es madurez. Por eso el escritor de los Hebreos dijo que el problema estaba basado en que una y otra vez había que estarse regresando a los rudimentos. Y hermanos, uno no puede estar regresando a los rudimentos. Uno no puede estar regresando a enseñarle a la gente lo básico cuando tienen 8, 9, 10, 12, 15 años de estar en el Señor. Me ha tocado navegar como pastor con personas de 40 años de estar en el Evangelio que no les pueden hacer nada porque son como de vidrio, se quiebran. Yo digo, lástima, 40 años los desperdiciaron. Porque la diferencia es lo que Pablo dice: conforme el tiempo pasa, debiendo ser ya maestros, por la cantidad de tiempo que ustedes llevan en el Señor. La carta a los Hebreos deja entender de que a esa cantidad de tiempo ustedes deberían ser maestros. Ahora, este precisamente es el tercer problema: el uso del alimento espiritual. La palabra maestro viene del griego didáskala y significa alguien que guía a otro a un fin. Alguien que guía a otro a un fin. Ese es un maestro. O sea que lo que Hebreos estaba diciendo es: todos ustedes ya deberían estar teniendo a alguien a quien deberían tomar de la mano y guiarlo hacia un fin. Venga, vamos a ir a caminar y lo vamos a llevar y lo vamos a llevar y lo vamos a llevar y vamos a irlo dirigiendo y lo vamos a llevar hacia su propósito, hacia el destino que Dios tiene establecido. Todos ustedes deberían ya estar en la posición de llevar a alguien y guiarlo hacia donde Dios quiere tenerlo. Ese fue el principio de hacer discípulos, que es un mandato, una obligación que usted tiene, no el pastor. Porque a veces el pastor es el que tiene que enseñarles, el pastor es el que tiene que corregirlos, el pastor es el que tiene que perseguirlos, el pastor es el que tiene que llamarlos, el pastor es el que tiene que visitarlos, el pastor es el encargado de hacer eso. Y si se fue, el pastor no lo visitó. Culpa del pastor. ¿Y usted por qué no fue? Maestro es aquel que guía a alguien. Ahora hágase esta pregunta: ¿a quién está guiando usted hoy? ¿Y cuánto tiempo está usted invirtiendo en guiar a esa persona? ¿Cuál es su plan de trabajo para guiar a esa persona? Eso es un maestro. Ahora, el autor del libro de Hebreos supone que entre más tiempo pasa una persona en Cristo, más conocimiento debe tener, a tal punto que ya debería ser un maestro. En mi experiencia he dado cuenta de que muchos quieren ser maestros, muchos quieren enseñar, muchos quieren dar órdenes, muchos quieren decirle a la gente cómo hacer las cosas, aunque no tienen ni la más remota idea cómo hacerlas para sí mismos.
Quiero enseñarle a la gente a cómo salir de los problemas financieros, pero estoy hasta el cuello de deudas. Quiero enseñar algo que no he aprendido. Quiero enseñarle a alguien cómo ser una mujer sabia y mi hogar es un desastre. Quiero decirle a alguien los principios de un matrimonio eficaz, pero yo estoy divorciado. Dice una frase ahí por en Facebook. Voy a darle 20 consejos para que usted no termine divorciado como yo. ¿De cuándo acá eso funciona? Voy a enseñarles cómo a salir de la depresión, aunque yo paso 5 días deprimido a la semana. Voy a enseñarles cómo educar a mis hijos. A sus hijos, aunque ni siquiera sé cómo hacer con los míos. Debiendo ser ya maestros. Dicho en otras palabras, después de tanto tiempo, ustedes ya deberían estar guiando personas. Pero ¿cuánto tiempo más van a estar sentados en una banca queriendo que se les chinee y se les guíe y se les atienda y se les dé una y otra vez los rudimentos? Repetitivamente. Ahora, no se puede cumplir la gran comisión que Jesús nos encomendó si llenamos la iglesia de bebés. Porque nos van a faltar manos para darles su beber. Si pudiéramos ilustrarlo de alguna manera, tendríamos que tener aquí una fila de chupones. Y todos esperando que se les dé su chupón. Pero solo el pastor puede agarrar el chupón y entregárselo. Entonces, mientras yo le doy el chupón a él, todos los demás van a protestar porque no he llegado todavía ahí a darle el chupón. Se lo voy a ilustrar en una forma simple. Mientras yo estoy dando el chupón a alguien nuevo espiritualmente, ¿qué significa? Que estoy yéndolo a visitar, le estoy atendiendo, estoy trabajando con esa persona, lo estoy formando. Muchos de ustedes están reclamando porque no he ido a verle, porque usted está esperando su turno del chupón. Cuando en realidad ya a usted no le toca chupón. Coja su beberito, llénelo de fresco y écheselo a la boca. Ya es otro proceso. De otra manera, nos estancamos en el proceso. Ahora, normalmente alguien dijo, y esto es una apreciación, cualquier persona sin pereza, con diligencia y con solicitud, debería lograr hacer un maestro, más o menos de la siguiente manera. Una persona con interés y empeño ya aproximadamente a 1 año debería ser una persona capaz de dirigir a alguien en los procesos básicos de la fe en Cristo. Con empeño, con diligencia y con interés. En 1 año debería estar capaz de poder guiar a alguien en lo básico. Una persona con empeño, con interés, con diligencia, que estudia 3 años, podría dictar un curso más avanzado para la gente que camina en el Señor. Una persona con 5 años de enseñanza, de formación, con diligencia, con empeño, con esfuerzo, debería ser capaz de poder enseñar cosas más pesadas. La gran pregunta que tenemos que respondernos es: ¿en qué punto yo me quedé? ¿En dónde me estanqué? La carta a los Hebreos termina diciendo en el versículo 14 de la siguiente manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y el mal. Dijo la carta a los Hebreos que la madurez, el alimento sólido,
estaba diseñado para personas que ejercitaban los sentidos, ponían en práctica, ponían en obras, trabajaban, se esmeraban porque sus sentidos fueran forjados, formados y sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea, tenemos la capacidad, cuando hemos podido ya decir que pasamos la etapa de la inmadurez, de poder comer alimento sólido cuando soy capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. El problema es que de alguna manera la iglesia actual se estancó en un punto. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que es bueno perdonar, ¿amén? Sí. Hasta que me toca a mí perdonar. ¿Cuántos de aquí saben que a usted nunca le va a faltar nada porque Dios va a hacer provisión? ¿Y por qué cuando le falta, se le olvida? ¿Cuántos de nosotros sabemos que el servicio que se le presta a Dios debe ser con excelencia? ¿Y por qué cuando servimos lo hacemos con negligencia? ¿Cuántos de acá sabemos que el matrimonio debería ser para toda la vida? Pero ¿por qué a veces queremos mandar por un tubo a la pareja que tenemos? Entienda esto. Y voy a usar el ejemplo del matrimonio. A veces Dios pone a tu pareja como una lija para que te forme. Y cuando te estorba, la querés sacar de ahí. Pero simple y llanamente lo que Dios quiere hacer es formarte. Entonces, si tú quitas esa, posiblemente te va a llegar una más brocha. Una que joda más. Porque el trato de Dios es contigo. Es a ti a quien Dios está forjando. Entonces mejor ore y dígale, Señor, trabaja rápido, trabaja pronto, trabaja con fuerzas y dame sabiduría para edificar mi relación. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nuestro proceso va a ser formativo. Yo siempre se lo digo a la gente, yo tengo una virtud o un defecto, como lo quieran ver. Yo no sostengo a nadie en la iglesia. Nunca he creído que Dios vaya a premiarme más porque mi iglesia sea de 100,000 o vaya a premiarme menos porque sea de 80 o de 100. Dios me va a dar a mí mi galardón porque yo cumpla la tarea que Él me encomendó. Entonces yo no soy persona de sostener gente. El que quiere irse siempre a la puerta ha estado de par en par. Pero siempre le he dicho a la gente, vean mi hermano, si usted se va a ir por esa puerta, porque alguien le hizo mala cara, porque tiene un problema con el hermano, porque el pastor no le visitó, porque el pastor no lo ha llamado, porque usted quería su chupón temprano y el pastor llegó tarde. No sea usted inmaduro, porque a cualquier lugar que usted vaya, le va a pasar igual o peor. El problema no está en el pastor, el problema no está en la iglesia, el problema no está en los hermanos, el problema no está en tu pareja. El problema está en ti, que todavía no maduras y quieres ser tratado como un niño. Y Dios no quiere que seamos niños espirituales, quiere que seamos personas maduras en el Señor, capaces de dirigir a otros al lugar donde Dios ha determinado que tienen que llegar. Y cuanto más maduramos nosotros en el Señor, y más cada uno de nosotros pone su empeño y diligencia en madurar y crecer, más gente podemos caminar hacia los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque van a haber más manos, algunos para dar chupón, otros para darle un purecito y algunos ya le podemos hacer una parrillada. Para todo hay tiempo. Pero esta fue la exhortación
del libro de los Hebreos, debiendo ser ya maestros. El problema está en los rudimentos. Muchas veces olvidamos los rudimentos. Tenemos que regresar a los rudimentos, volver a estudiar los rudimentos. Cuando uno ha estudiado algo y normalmente deja de practicarlo, se le olvida. Y siempre que se nos olvidan las cosas, hay que volver a repasar. Pero es tarea suya poder repasarlo. No es responsabilidad del pastor, ni de la iglesia. Hoy es importante en esta mañana que usted y yo podamos revisar nuestra vida y ver y detectar en cuáles áreas Dios quiere que nosotros maduremos. ¿Dónde Dios está trabajando con nosotros para que nosotros salgamos de la línea de bebés y podamos ir a la madurez? Porque yo quisiera poder decir cuando alguien me diga, pastor, ¿y su iglesia? Y yo decirle, venga, le voy a presentar a mis bebés. Pero eso no es sano, eso no es correcto. Algún día yo quiero que cuando alguien vea la iglesia diga, wow, pastor, qué iglesia, qué madurez. Gente capaz, gente forjada, gente lista para llevar discípulos, gente lista para predicar el evangelio, gente lista para poder guiar a otros, gente con sabiduría de Dios para aconsejar, con autoridad para ordenarle a los demonios salir, con respaldo de Dios para poder actuar, con sabiduría para guiar los matrimonios. ¡Wow! Gente capaz. Y que cuando viene alguien nuevo al caminar del Señor y entra alguien nuevo en la iglesia, se encuentre con 20 personas que están listos, dispuestos para ser sus maestros y guiarlos, formarlos. Muchos anhelan este lugar. Yo se los puedo regalar. Pero este no es el lugar que ocupan los cristianos. Mi tarea más grande como pastor no es esta. Aquí solo paso 1 hora a la semana. Pero en la formación de la gente paso 7 por 24. En la preparación de un plan de trabajo para poder trabajar con usted sus áreas débiles. Me puedo llevar horas, solo para ayudarle a usted a mejorar en un área. Eso es ser un maestro. Es estar dispuesto a que usted invierta mucho tiempo en formar a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que usted invirtió en tiempo en alguien que no era usted mismo? Eso es hacer discípulos. Y para ser discípulos ocupamos maestros, no bebés. Por eso mi consejo en esta mañana es desarrolle diligencia, desarrolle ánimo, desarrolle ganas, esfuerzo y actitud para ser formado. No importa cuántos años tenga usted en el Señor. Ni siquiera cuánto conoce usted de la Biblia. Olvídese de lo que usted conoce de la Biblia. La madurez no es igual a conocimiento. Vea sus actitudes. Revise su manera de actuar. Revise su comportamiento. Y detecte si usted necesita madurar. Y si la respuesta a tu pregunta es sí, es tiempo de que usted invierta en ello. Como iglesia les hemos abierto miles de opciones para la formación. Si usted no se forma, no es por problema de la iglesia, es por su actitud. Es ahí donde vamos a cambiar las circunstancias. Queremos cambiar el mundo, queremos impactar nuestras ciudades, queremos impactar nuestros hogares, queremos impactar nuestras familias. Impactémonos nosotros mismos. Dejemos que Dios trabaje conmigo. Tal vez la tarea más difícil de todas es decirle a Dios, Señor, trabaja conmigo.
Dejemos de culpar al otro. No hay nada que dañe más el crecimiento y la madurez que siempre andar buscando que le echo la culpa al otro. ¿Cómo culpo al otro de lo que el otro hace? Enfoquémonos en nosotros mismos. Enfoquémonos en mi tarea, en formarme yo. Dejemos al otro que trabaje en él mismo. Póngase sobre sus pies en esta mañana.